¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Les platico, el día de hoy vamos a revisar la carta de El Muchachito, nuestro amigo Saint Malik. Ahora les platico, yo no soy fan de One Direction y no conozco mucho de su vida privada, pero pues no sé, me gusta la música que he escuchado de este chico, las canciones de solista que he escuchado de él. Me agrada, tiene como que una vibra muy interesante. Siento una vibra muy de Scorpio, así como muy secreta, muy interesante. Entonces, pues, ¿por qué no? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ahora, una vez más, recuerden, yo utilizo astrología sideral y la astrología sideral es donde están los planetas en relación a las estrellas fijas. Entonces, pues bueno, si están un poquito distinto de lo que ustedes están acostumbrados a ver, es por eso si es que ya han visto la carta de este muchacho, ¿va? Entonces, pues bueno, les platico. Los datos que tengo de este chico es que nació el 12 de junio de 1993 a las 10 de la mañana. Nació en Basildon, Reino Unido. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Y pues miren amigos, les platico. Cuando empecé a ver esto, lo primero que me llamó la atención de su carta natal es que tiene el ascendente en los últimos grados de cáncer, ¿va? Entonces, pues bueno, aquí nada más les quiero recordar un concepto en astrología védica que se llama Gandanta, y Gandanta, pues bueno, básicamente significa un nudo. Ese nudo cuando se da cuando nosotros pasamos de un signo de agua a un signo de fuego, y como ustedes pueden ver, en este caso el circulito que nosotros tenemos aquí, que está dividido en 27. Este es el zodiaco lunar y justamente es en esos puntos de Gandanta en los que el zodiaco solar, que son los 12 signos, y el zodiaco lunar, pues bueno, coinciden. Entonces, amigos, estos nudos o este Gandanta justamente representan nudos o puntos kármicos, y esos puntos kármicos que representan todos los karmas de vidas pasadas que nosotros no hemos decidido manejar, pero que tenemos que manejar para poder seguir adelante con nuestro ciclo de renacimientos, de aprendizajes, etcétera, etcétera. Aquí, amigos, este gandante en particular se da entre el punto de Cáncer y Leo, y este es un punto muy interesante, ahorita les platico por qué, y es que nosotros podemos considerar estos primeros cuatro signos que tienen más la cualidad rayásica. Recuerden, rayas es un concepto que tiene que ver con las gunas, que son como las características que tienen ya sean los signos, los planetas, los nakshatras y todas las cosas en la vida, y pues bueno, principalmente este ciclo o este pedacito del zodiaco tiene que ver con toda la naturaleza rayásica. ¿Cuál es la naturaleza rayásica? Pues bueno, básicamente esa naturaleza en la cual nosotros entramos a un cuerpo físico y nos interesa todo el aspecto de exploración, todo el aspecto de los sentidos, todo lo que tiene que ver justamente con ese punto en el cual nosotros nos empezamos a meter en este mundo material, ¿no? Entonces, amigos, este gandante en particular es muy interesante porque justamente corresponde a todo eso que tiene que ver con esos ciclos. De hecho, nada más para recordar un poquito, Aries tiene que ver con los inicios, con el nacimiento, Tauro tiene que ver con justamente cuando nace todo el aspecto material, de cuando nosotros nos sentimos cómodos en el cuerpo, la comida, sexo, etcétera, etcétera. Después Géminis se refiere a cuando nace el intelecto, y con el intelecto ya es cuando nos empezamos a separar un poquito del aspecto espiritual, puesto que el intelecto ya necesita tener palabras específicas y conocimientos específicos, y después Cáncer es justamente cuando nosotros decidimos salir de ese aspecto de la conciencia universal hacia tener una experiencia más personal, ¿va? Entonces, esto que me dice que, pues bueno, el hecho de que el chico tenga su ascendente aquí, pues bueno, es un punto kármico o es una vida en la cual va a tener que tratar o en la cual se va a enfrentar justamente, principalmente me suena con todo el aspecto emocional de vidas pasadas que muy probablemente dejó ahí de por medio. Yo les platico, yo también tengo mi ascendente en un punto Gandanta, solo que yo lo tengo en otro Gandanta, un Gandanta peor. Y es muy difícil porque justamente, pues sí, o sea, estás heredando en tu inconsciente, pues justamente muchas situaciones de vidas pasadas que justamente como no forman parte de esta vida en particular, pues bueno, se vuelve muy difícil empezar a deshacer ese nudito y poder integrar todas esas aprendizajes, todas esas lecciones, se vuelve muy difícil. Entonces, pues bueno, desde ahí ya empezamos complicados. Ahora, amigos, pues bueno, ¿qué significan básicamente estos dos puntos o cuál es como que el viaje o el proceso que se hace desde Cáncer hasta Leo? Pues bueno, Cáncer representa lo que es la protección, Cáncer representa lo que es la familia, representa lo que son las emociones, representa lo que es la nutrición, y Leo representa el ego.
Leo generalmente representa al rey, representa al gobernante, representa, pues al final de cuentas es el signo que está relacionado con el sol. Y pues bueno, el sol nosotros sabemos es el centro de la galaxia. Entonces justamente este es el punto en el que nosotros cruzamos de una naturaleza de protección, de trabajo hacia los otros, de buscar justamente ayudar, proteger a otros a un punto más egocéntrico, ¿va? Esto no es en sí mismo negativo, simplemente es un paso más para que el espíritu se vaya desarrollando. Sin embargo, pues bueno, esto sí significa que para que él pueda pasar de esta naturaleza de cáncer a una naturaleza de egos, de Leo, perdón, sí va a ser necesario que trabaje con muchos aspectos emocionales. Ahora empezamos rudo, como les digo, empezamos con cáncer, y pues bueno, más que nada con el Gandanta. Y últimamente, amigos, es muy particular porque he hecho muchas cartas natales. Digo, si ustedes me siguen ahí en YouTube, pues bueno, van a ver como muchas cartas que voy subiendo, pero la verdad luego no las subo en orden conforme las voy grabando. Entonces solo recuerdo que he hecho muchas cartas de personas que son ascendentes en cáncer y eso se vuelve muy interesante porque el hecho de tener el ascendente en cáncer, eso representa o significa que cáncer va a ser nuestra casa número uno. Entonces, esto vuelve particularmente importantes a las casas, o sea, siempre son importantes las casas 4, la 7, la 10 y la uno, porque estas son las casas Kendra o las casas angulares, son las casas que representan el pilar de nuestras vidas, pero también aquí se hace una situación muy, muy interesante en el que nuestras casas dármicas o las casas que representan nuestro propósito y nuestro mejor karma, la casa 5 que es la casa de la creatividad, ahí termina siendo Escorpio. Y les digo, para mí esto es muy interesante porque creo que la otra persona que es ascendente en cáncer que hice fue Selena Gómez. Y creo, probablemente Bruno Mars, no estoy seguro, pero tener Escorpio en la casa 5 es muy particular. Escorpio, ¿qué representa? Escorpio representa la muerte, Escorpio representa la transformación, Escorpio representa la profundidad y también representa ese punto en el cual nosotros decidimos retomar una naturaleza más espiritual. Entonces también es Escorpio ese punto en el cual nosotros comenzamos a deshacer, comenzamos a destruir todos los apegos materiales que nosotros tenemos. Entonces tener a Escorpio en la casa 5, pues sí, o sea, puede significar o puede representar que las personas pues sí, o sea, como que tengan una predilección o conecten más con todo este aspecto, como les digo, como que muy oscuro, muy que tenga que ver con la muerte y todo ese aspecto. Eso se vuelve muy interesante. Y como pues bueno, nosotros tenemos en este caso que el regente de la casa 5 es Marte, eso también vuelve funcionalmente a Marte como un planeta positivo para estas personas. Ahorita vamos a hablar esto un poquito más de Marte. Pero sí, amigos, o sea, como les digo, yo siento que las personas que tienen a Scorpio en la casa 5, pues sí, mucho de su creatividad y mucho de lo que les gusta expresar y representar es como más todo el aspecto doloroso de la vida, ¿no? Como que los aspectos un poquito más oscuros de la vida. Ese es su, su medio de comunicación y es muy interesante porque, pues bueno, esto al final de cuentas, pues bueno, va muy de la mano con la naturaleza de cáncer, ¿no? De hecho, aquí, amigos, pues bueno, como les digo, las casas dármicas, se hace un triangulito en el cual van a ser los tres signos de agua. Entonces, pues bueno, esto vuelve que esta persona, su trabajo de vida o su propósito de vida tiene que ver mucho con la expresión y con las emociones. Entonces, pues bueno, eso es la casa 5. Les digo, la casa 5 es una casa positiva. Ahí generalmente se expresa el Dharma positivo, o bueno, el karma positivo y nuestro propósito. Como les digo, también lo positivo de tener Scorpio en la casa 5 es que pues, puede volver a la persona muy resiliente, puede volver a la persona con mucha capacidad para regenerarse. Scorpio muchas veces se relaciona con el sistema inmunológico, entonces esto es positivo para el chico. Em, es particular para Selena Gómez porque ella tiene una enfermedad autoinmune, pero pues bueno, para este chico pues, tenemos esa situación en particular, ¿va? Y número dos, pues bueno, vamos a ver su otra casa dármica, ya que estamos iniciando con lo bueno, con lo agradable de este chico. Pues bueno, en su casa 9, que la casa 9 también representa el propósito, representa nuestra dirección, representa cuál es nuestro camino ideal que nosotros debemos seguir. El chico ahí tiene a Pisces,
Y Piscis es un signo muy interesante porque Piscis, pues justamente representa lo que es la disolución, lo que es la liberación, representa el inconsciente, representa la muerte, pero no la muerte como un proceso, sino a la muerte como una liberación. Y cuando las personas tienen este tipo de signos en la casa 9, esto se vuelve muy particular porque significa que si mucho de lo que tiene que ver su vida, esta encarnación en particular, es de dejar ir, de conectar con un aspecto espiritual. eh, no sé si el chico sea, o sea, si tenga alguna inclinación espiritual, pero pues bueno, eso suena parte de su propósito. Y también ahí tenemos a la luna, que la luna, pues bueno, es uno de los planetas más importantes porque la luna representa la mente no solo desde una perspectiva lógica de pensamiento, sino también representa el aspecto emocional, representa justamente cómo es que nosotros vamos a vivir el mundo, cómo es que lo vamos a experimentar. Entonces, tener a la luna en casa 9, esto es positivo, representa un karma positivo, o sea que su mente es justamente algo que va de la mano hacia su propósito de vida. Y sí, o sea, la luna en Piscis se vuelve particular porque una vez más Piscis tiene que ver con todo el aspecto espiritual, tiene que ver con la liberación y la luna es muy terrenal. De hecho, por eso la luna se exalta en Tauro, porque la luna tiene que ver con todo el aspecto de las comodidades del mundo material, con el aspecto de las comodidades del mundo físico. Entonces aquí la luna está un poquito incómoda, pero pues bueno, sí me representa una persona que pues bueno, tiene mucha conexión tanto emocional como espiritual. Me suena justamente que el chico sí tiene mucha introspección, mucha empatía y simpatía por los demás. Lo cual está muy bien porque pues, el chico es artista, pero sí les digo, se ve que el chico sí tiene como que una predilección hacia los aspectos un poquito más oscuros de la vida, ¿no? Lo cual a mí se me hace muy, muy interesante. Ahora, sus casas angulares, una vez más, hablamos de las casas Kendra. En las casas Kendra, el chico, pues bueno, al ser cáncer su ascendente, esto significa que sus casas Kendra, sus casas angulares, van a ir de la mano también con signos cardinales. Aquí lo que tenemos es en la casa 4 que es la casa de la familia, la casa del pasado, la casa de también karma emocional de nuestras vidas pasadas. Ahí tiene a Libra, lo cual está perfecto, es un signo bastante balanceado para estar ahí. Libra tiene que ver con la diplomacia, Libra tiene que ver pues sí, tiene que ver con la diplomacia, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con el equilibrio. Entonces, pues bueno, eso está bien. Es un buen punto para tener a Libra. La casa 7 es la casa de las relaciones. Justamente ese punto en el cual nosotros pasamos también de una naturaleza emocional, o mejor dicho, una naturaleza física a una naturaleza espiritual, también representa ese punto. Y ahí tiene a Capricornio. Y esto, pues bueno, es lo mismo que pasó con esta chica, con esta Selena Gómez, que pues bueno, eso puede representar que muchas veces para las relaciones haya muchas restricciones. Muchas restricciones y yo siento que también con la casa 5 pues esto genera que el chico tenga como muchas relaciones en secreto y pues bueno, nos hemos enterado, ¿no? De esas cosas que luego el chico le manda mensaje a chicas por Tinder y todo eso. Entonces, pues sí, me suena que existe ahí como que un estira y afloja entre como que todo ese aspecto material secreto, que no le gusta mucho hablar de su vida privada. Capricornio también es un punto interesante porque Capricornio representa también el karma personal o el karma individual, yo lo relaciono con eso. Entonces, pues sí me dice que el chico para sus relaciones va a tener relaciones muy restrictivas, pero una vez que logra encontrar el equilibrio en eso o que logra ir destruyendo esas ataduras personales que él tenga, pues bueno, con eso ya le va a ayudar mucho a que se abra el camino. Em, Capricornio es un signo de Saturno y Saturno, como les digo, tiene que ver con el karma, pero también tiene que ver con la disciplina. Entonces,
O sea, no es un signo fácil para tenerlo ahí, más considerando que en la casa uno, que es la casa de la identidad, tenemos a Cáncer, que representa todo el aspecto emocional, hasta cierto punto el aspecto irracional, puesto que no estamos pensando con lógica, estamos hablando meramente de las emociones. Se puede volver un eje un poquito complejo, pero pues una vez más yo creo que el chico trabajando eso, pues bueno, puede seguir adelante, se puede mover. Casa 10, que es la casa del trabajo, es la casa de nuestra vida pública, la casa de cómo nos ven los demás. Ahí tiene a Aries. Y Aries es interesante porque Aries representa una vez más los inicios, representa el nacimiento, es un signo de Marte. Y como pueden ver los dos signos que rige Marte, estamos hablando de Aries, estamos hablando de Escorpio, yo los relaciono mucho con la vida y con la muerte. O sea, Aries es la vida o el aspecto de vida de Marte y Escorpio representa el aspecto de muerte de Marte, ¿no? Entonces, esto es positivo porque esto significa que las dos casas que está rigiendo Marte son casas positivas, la casa 5 y la casa 10 son muy positivas. Esto dice que el chico es muy bueno para ser muy proactivo en cuestiones laboral. No sé, siento que últimamente, siento que él no saca mucha música, porque lo último que recuerdo de él es que sacó Icarus, pero eso tiene muchos años, ¿no? Entonces, pues bueno, probablemente no es una persona muy movida en ese aspecto. Ahí tiene a Venus. Y Venus representa también a las relaciones. Venus representa también, como les digo, la diplomacia, representa la belleza, representa la estética. Entonces, pues sí, o sea, esto significa que sí, o sea, que su vida laboral va muy de la mano con todo lo que son con todo lo que son las artes, ¿no? Les digo, el chico, o sea, me suena como que muy artsy. O sea, no vi con mucho de él, reitero, pero sí, o sea, me suena eso. Venus, particularmente en Aries, es curioso porque Venus rige a Tauro y Venus también rige a Libra. Y aquí, amigos, al menos en astrología védica, los aspectos, todos los planetas siempre van a aspectar a la casa contraria. Entonces, aquí, pues bueno, Venus ayuda mucho y armoniza mucho con esta parte de Libra. Entonces, me parece un buen lugar para Venus. Un buen lugar para Venus. A mí me dice justamente que, bueno, con nosotros no, nos podemos percatar. Esto le da mucha libertad al chico para tener buenos ingresos. Eso está muy bien. Ser famoso como tal no lo sé. O sea, yo sé que él es famoso, obviamente, él es famoso, por eso estoy hablando de él. Pero pues sí, al menos tener mucho dinero. Ser muy atractivo para la gente también. Esto, tener a Venus en Aries, en la casa 10 también lo puede volver una persona muy atractiva para los otros o convencionalmente atractivo. Guapo, pues. Pero sí, está interesante eso. O sea, les digo, lo que me gusta es que, pues también como tiene una energía muy fuerte de Scorpio, como que también le da esa vibra oscura, ¿no? De más sombría de por medio. Pero pues sí, ese es un buen lugar para tenerlo. Déjenme veo qué más, a ver si se forma algún yoga planetario. Que yogas planetarios son correspondencia que se hacen entre los planetas. Em, Sí, justamente se forma, no es cierto, discúlpenme, me confundí un poquito de ver los símbolos. Les iba a decir que se forma un yoga en la casa 10, pero no. Pues bueno, tenemos eso. Casas kármicas. Las casas kármicas, pues bueno, son las que representan justamente los aspectos, las lecciones o las situaciones más difíciles que nosotros debemos vivir en esta vida. Tiene en la casa 6 a Sagitario. Sagitario representa la libertad. También representa mucho los viajes, representa mucho lo que es entrar a un punto o a un camino de vida más espiritual. Eh, Representa también las enseñanzas, ser maestro para otras personas.
La casa 6 amigos, yo generalmente con lo que lo relaciono, o sea, en sí se relaciona con el servicio, pero también se relaciona mucho, yo lo relaciono mucho con bloqueos. O sea, con situaciones que nosotros tenemos que trabajar o que nosotros tenemos que desarrollar para que se vaya dando algo. Entonces, sí, les digo, aquí es muy particular porque se genera esta situación, ¿no? De que en la casa 6 que tenemos ese karma, está como que bloqueando un poquito el aspecto de la libertad. La casa 7 que son las relaciones, está de la mano con Capricornio, lo que representa también en este caso los bloqueos, las limitaciones. La casa 8 también está regida por Saturno. También ahorita voy a platicar un poquito más de eso. Y la casa 9 está representada o está regida por Júpiter. Entonces les digo, tener todo estos cuatro signos en este aspecto de acá, sí me suena que tiene que trabajar mucho con limitaciones y con la libertad. Les digo, no conozco su historia de su familia. No sé si pasó por un proceso de represión o algo así. Pero pues sí, me pudiera hacer eso. O sea, lo positivo es que como aquí no tiene directamente ningún planeta, o sea, generalmente cuando nosotros tenemos planetas en la casa 6, dependiendo del planeta, sí se puede volver esto un karma un poquito más difícil, pero sí puede ser que el chico haya tenido que batallar con todos estos aspectos de libertad. Incluso probablemente, como les digo, con maestros o con personas que le quisieran enseñar, pues bueno, puede ser que también haya habido por ahí algún rompimiento, ¿va? La casa 8, que esta casa la tiene un poquito más interesante. La casa 8 representa la muerte, las transformaciones. Esta carta justamente representa todo lo que nosotros tenemos que transformar. Les digo, la casa 6 yo la veo como bloqueos, la casa 8 yo lo veo como energía que debemos transformar sí o sí. Y ahí tenemos a Acuario. Y Acuario es un signo muy particular porque Acuario lo que representa es cuando nosotros nos disolvemos y dejamos de hablar de mí para hablar de nosotros. Entonces, esta es una casa que tiene que ver con el colectivo, tiene que ver con todas las labores que hacemos por los demás, qué podemos dar a los demás. Y ahí el chico tiene a Saturno. Entonces, Saturno en esta casa me dice que, pues bueno, de vidas pasadas, justamente trae ahí una deudilla de dar algo hacia los demás o o de cómo se involucra él con los grupos. Entonces me suena que por ahí puede traer alguna situación. Saturno en Acuario es un poquito más relajado que Saturno en Capricornio, porque Saturno en Capricornio representa el karma personal. Saturno en Acuario yo lo relaciono mucho con el karma colectivo porque ya estamos hablando de lo que nosotros le debemos a los demás. Entonces ya no es como que una situación tan personal como de qué es lo que nos está reteniendo a nosotros. Entonces yo creo que esto lo vuelve justamente más como una deuda que tiene con las demás personas. No que en vidas pasadas él no haya ayudado a otros, sino que pues sí, o sea que sí tiene que aprender o devolverle a la gente en esta vida en particular. Saturno está retrógrado. Y cuando Saturno está retrógrado, pues esto significa que lecciones de Saturno que nosotros empezamos a aprender en vidas pasadas no las concluimos. Y una vez más, las lecciones de Saturno tienen que ver con los bloqueos, tienen que ver con los límites, con, eh, tienen que ver con el karma, hasta cierto punto con la justicia también. Entonces, pues bueno, eso puede ser complicado para el chico. Les digo, no es el peor lugar para tenerlo. Podría ser peor, eh, pero sí. La casa 8 también representa cómo es que nosotros atacamos los problemas que nos encontramos. Y pues bueno, la casa Saturno en la casa 8 pues bueno, esto puede decir que ataque sus problemas de una forma muy metódica, de una forma, o sea, muy seria, muy directa, muy disciplinada, lo cual es positivo, pero yo creo que en ciertos problemas puede verse el chico como muy frío, muy metódico, muy frío. No es malo, a mí no me desagrada la energía de los signos de aire, pero pues bueno, puede ser eso. Otra casa kármica, en este caso es la casa 12 y la casa 12 en este caso es karma que nosotros tenemos que liberar. Esa es la casa del moksha. Moksha es la liberación del espíritu, la iluminación. Y ahí el chico tiene a Mercurio y Mercurio está en una situación particular.
Mercurio está en Géminis, entonces está en su propio signo. Géminis representa cuando nace el intelecto, como les comenté, y Mercurio es perfecto porque Mercurio tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el orden, tiene que ver con el perfeccionismo cuando estamos más en su parte de Virgo. Entonces, Mercurio en Géminis está perfecto, está en su mero signo. Lo que no me gusta mucho es que justamente está en la casa 12, porque la casa 12 es la casa de la liberación, es la casa del inconsciente. Generalmente los planetas que nosotros tenemos en la casa 12 se pueden volver un poquito debilitados por la naturaleza de la casa, porque eso es una casa kármica. Entonces puede ser que el chico haya tenido problemas, tenga problemas con todo el hecho de la comunicación. em, Eso no es particularmente malo porque una vez más el chico es artista, lo cual está perfecto, pero sí puede ser que justamente su forma de comunicarse o su forma de hablar sea como una comunicación muy abstracta, lo cual no es malo, pero pues yo siento que una persona que tenga Mercurio en Géminis, pues eso le puede incomodar mucho, ¿no? Definitivamente no se siente seguro con ese aspecto, ¿no? Em, Les digo, no es el peor lugar donde podría estar. Pero pues el hecho de que sea la casa 12, sí es una situación compleja. Les digo, para mí la casa 6 es karma o son bloqueos que nosotros tenemos, que tenemos que aprender a trabajar en esta vida. Para mí la casa 8 representa las transformaciones y para mí la casa 12 representa la liberación. Entonces, les digo, tener a Mercurio ahí, también me puede decir que el chico tiene que aprender un poquito a comunicarse. Reitero que la comunicación es un problema y por la comunicación no me refiero únicamente a escribir, ¿no? O a una conversación uno a uno, ¿no? Sino que a darse a entender y todo eso me suena un poquitín complicado para el chico. ¿Qué más tenemos? Marte, como les comento, es un planeta importante para este chico porque los regentes de la casa 5 y de la casa 10, la casa 5 es la casa de la creatividad, la casa de los hijos, la casa de los placeres y la casa 10 es la casa del trabajo. El- Ambos es Marte, entonces, pues bueno, Marte es un planeta benéfico para este chico. Marte lo tenemos en Leo y podría ser mejor, pero también podría ser peor. ¿Por qué? Marte tiene que ver mucho con la acción, tiene que ver con el cuerpo físico, eh, tiene que ver también no con nuestros deseos, sino con nuestra voluntad. Eh, y Leo representa el ego, Leo representa una vez más al gobernante, Leo representa los placeres, pero Marte no va muy de la mano con eso, ¿saben? Marte es todo sobre acción, Leo está muy cómodo, está sentado en el trono, entonces esto no es lo peor del mundo. Una vez más, Marte en Leo yo siento que puede volver al chico una persona muy atractiva una vez más visualmente, muy energética en cuestión de que le gusta hacer ejercicio, pero sí siento que no es la forma más activa de Marte. Ahora, Marte lo tenemos muy cerca de Gandanta también. Y aquí, amigos, está complicado porque una vez más, con astrología sideral, nosotros ocupamos ayanamsas, que estos son básicamente las correcciones de grados que nosotros usamos. Y yo utilizo el ayanamsa Raman, pero también uno de los que más se ocupan es el Lairi. Y ahí las situaciones que se mueven un poquito los grados. Entonces, si bien no está directamente en Gandanta, yo sí lo considero en Gandanta, justamente por la naturaleza de las correcciones. Y una vez más, eso significa que Marte tiene que ver con un punto kármico. En este caso, cuando nosotros tenemos a Marte, a los planetas o al ascendente, lo tenemos un poquito después del Gandanta. Ya representa, por ejemplo, en este caso, todo lo que Marte tiene que hacer iniciando con este nuevo ciclo de vida, ¿saben? Una vez más, recuerden este Gandanta que nosotros estamos hablando entre Cáncer y que nosotros estamos hablando con Leo. Puede representar justo que en esta vida el chico tenga que actuar un poquito más por él o con un poquito más de independencia. em, pero sí, aún así es Gandanta. Y reitero, tener cosas, planetas o el ascendente en Gandanta es muy difícil porque es un nudo, o sea, es mucha complejidad, ¿no? Entonces, el Marte de este chico es kármico. Lo tenemos en la casa 2.
Y la casa 2 también es la casa de la familia, la casa de la infancia. Es la casa, muchas veces las personas lo relacionamos con las finanzas, pero también tiene que ver con lo que nosotros heredamos. Entonces no sé si el chico por allá haya heredado algo eh, tanto positivo como negativo de su familia, ¿saben? Hablando de Marte, que estamos hablando justamente de ¿cómo se llama esto? Estamos hablando del cuerpo. Pues no sé si haya heredado por ahí alguna condición familiar. Puede ser. Me podría sonar eso. Puede significar también que el chico haya heredado algún patrón en particular de su familia o que el chico haya heredado dinero. No, no sé, una vez más, no sé nada de su condición, o sea, de su vida, de si nació con dinero o no, no lo sé, pero tenemos esa situación. Y por último, tenemos, bueno, no por último, por último de esta parte, tenemos a Júpiter en Virgo y eso está difícil. Miren, aquí Virgo está en contraposición de Piscis. Y cuando nosotros hablamos de los signos que están en contraposición, representan opuestos complementarios. Virgo, ¿qué representa? Representa el servicio, representa a cuando nosotros estamos metidos o sumergidos en una vida material, cuando nosotros estamos pensando en el día a día, justamente también se relaciona mucho con el perfeccionismo. De hecho, por eso Virgo es el único signo que representa directamente a una persona. Estamos hablando de cuando nosotros estamos más alejados de la espiritualidad y Piscis representa todo lo contrario. Es cuando nosotros ya trascendimos el día a día, cuando nosotros ya estamos metidos meramente en la espiritualidad. Júpiter es el regente de Piscis. Júpiter tiene que ver todo con la espiritualidad, tiene que ver con la libertad. Como pueden ver, Júpiter rige un signo de fuego y un signo de agua. Y Virgo es un signo de tierra. Entonces siento que Júpiter aquí no está muy cómodo. Júpiter tiene que ver con la expansión, tiene que ver con la buena fortuna, tiene que ver una vez más con la espiritualidad, pero con la espiritualidad más elevada. Entonces siento que no está muy cómodo en Virgo. La casa 3 muchas veces es la casa de la comunicación, pero también la casa de lo que nosotros nos responsabilizamos o de lo que nosotros, pues sí, por ejemplo, sí, les digo de lo que nosotros ya nos responsabilizamos, ¿no? Considerando que la casa 2 es lo que nosotros heredamos, la casa 3 es lo que ya desarrollamos nosotros, ¿no? Entonces Júpiter aquí me gusta en cuestión de la casa, Júpiter no me gusta en cuestión del signo. Algo positivo aquí es que como Júpiter rige la casa 9, esto le da un poquito de buena vibra, de buena energía dármica, pero como también rige la casa 6, sí. O sea, les digo amigos, yo por lo que estoy viendo aquí, o sea, por todas estas configuraciones planetarias que veo de esto, siento que lo que tiene que ver mucho con este chico, o uno de los temas centrales en su vida, tiene que ver con la comunicación y tiene que ver con las restricciones. Eso es lo que a mí me suena, que tiene que ver más en su vida, como los puntos que se van a presentar más en su vida. Ahora sí, por último de esta parte, vamos a revisar la casa 5 y la casa 11 más a fondo, porque si bien ya les dije que la casa 5 es la casa de los hijos, la casa, perdónenme, de la creatividad, la casa del placer, también es la casa de los hijos, y el chico, pues bueno, ahí tiene Escorpio, pero también tiene a nuestros muy buenos amigos Rahu y Ketu, que son los ejes kármicos. Rahu, una vez más, representa todo lo que tiene que ver con la mente es la cabeza de la serpiente, es como nosotros vivimos nuestra espiritualidad a través del mundo material. También representa lo que pueden ser las obsesiones, representa también hasta cierto punto las ilusiones, representa el karma que nosotros decidimos manifestar en esta vida en particular. Entonces el hecho de que este chico tenga a Rahu en Escorpio, lamentablemente Rahu está debilitado en Escorpio, entonces no es lo mejor para tenerlo, porque Escorpio tiene que ver con la liberación, con la eliminación del mundo material. Y Rahu ahí
pues sí, se vuelve como que una confusión, ¿no? De buscar el materialismo y de por otro lado dejar atrás. Esto puede volver al chico, de hecho, el hecho de que lo tenga en la casa 5, lo positivo de este chico, o de esta posición en particular, es que este chico puede ser muy bueno para todo lo que tenga que ver con el ocultismo, con la espiritualidad, tarot, astrología, etcétera, etcétera. Pero por desgracia también Rahu en Escorpio también puede generar muchos problemas de alcoholismo, puede generar problemas de sustancias, de, de situaciones sexuales no tan agradables, pueden ser fetiches, tabús, que pues digo, eso cada quien, ¿no? Pero también puede generar como que una cierta situación, hablar un poquito de adicciones, ¿no? Les digo, encontrar lo espiritual a través de lo material, pero en el signo de la muerte es duro, porque significa entrar a las experiencias más fuertes o más intensas del mundo material. Entonces, sí, eso puede ser un poquito peligroso. La casa 11 es la casa del colectivo, pero también es la casa de los sueños, es la casa de los deseos. Lo que nosotros generamos o trabajamos en la casa 10, nosotros sacamos, obtenemos los resultados en la casa 11, y el chico tiene en la casa 11 a Tauro. Esto es generalmente positivo porque Tauro, una vez más, representa las finanzas, representa el trabajo, representa el aspecto material. Entonces, esto significa que el chico, obviamente, como nosotros lo sabemos, puede tener muchos bienes materiales, pero ahí tenemos a Ketu. Y Ketu es el cuerpo de la serpiente, es el aspecto de liberación. eh, al ser el cuerpo de la serpiente y al no tener cabeza, yo siempre los digo, nosotros no podemos razonar la energía de Ketu, sino que la tenemos que sentir con el corazón. Son todas las situaciones que nosotros aprendimos de vidas pasadas, es todo el conocimiento que nosotros cargamos intuitivamente. Entonces Ketu en Tauro también está debilitado. Este eje, como está, de Rajo en Escorpio y Ketu en Tauro está debilitado, porque Tauro tiene que ver todo con el materialismo, Ketu tiene que ver todo con la liberación. Entonces puede ser que el chico sí tenga muchas cosas materiales, pero me suena que a él no le gustan, o sea, que no le gusta ese aspecto material. También otra situación, nosotros tenemos al Sol en Tauro en la casa 11 y esto es relativamente positivo porque el Sol en la casa 11, si bien no es su posición más fuerte, también puede revelar que, pues sí, o sea, que muchos de sus deseos o que sus sueños se pueden volver realidad, se pueden materializar, pero al estar en la misma casa que Ketu, se vuelve una conjunción y generalmente las conjunciones que nosotros tenemos que ver con Ketu, eso sí son problemas de vidas pasadas que estamos trabajando en esta. Y cuando estamos hablando con el Sol, puede referirse a problemas del ego. Como lo tenemos en Tauro, puede, pues sí, referirse a problemas de que tal vez en vidas pasadas el chico estaba muy apegado al aspecto material, muy apegado probablemente al estatus material, a las comodidades, y en esta vida pues el chico está pasando por una vida un poquito más espiritual, un poquito más alejada del aspecto material. Aquí, amigos, sí se vuelve muy curioso porque Leo tenemos a Marte en Gandanta, o sea, tenemos al planeta que está en Leo, lo tenemos en un punto kármico, y al Sol lo tenemos de la mano con un punto kármico. Entonces les digo, esa relación que se está armando entre Rahu, el Sol, y Marte, sí es muy kármica. Muy kármica. Y les digo, tiene que ver con situaciones del ego y con situaciones materiales de vidas pasadas. Les digo, no sé qué es lo que este chico haya heredado de su familia. Por ejemplo, si el chico heredó deudas o complicaciones de su familia, pues bueno, ahí nosotros podemos sacar esto un poquito más directo, cuál es el karma que se está manifestando. Les digo, si desarrolló algún problema de salud o si sacó algún problema de salud o tal vez alguna situación complicada, algún patrón familiar o algo, ahí es donde nos podría dar un poquito la situación. Pero sí, o sea, hay mucha energía o yo veo mucha energía entre Saturno y Marte.
Y es más, véanlo, aquí no me había percatado, Saturno y Marte están en oposición, entonces les digo, aquí sí hay mucha energía y esta mezcla de energías es complicada porque Marte tiene que ver con la acción, tiene que ver con hacer las cosas y Saturno tiene que ver con las restricciones, tiene que ver con todo lo que se está aplazando, con las complicaciones. Se vuelve complicado. Ahora amigos, pues bueno, eso fue todo el zodiaco solar. Vamos a ver específicamente los nakshatras. Recuerden, los nakshatras es el zodiaco lunar. Entonces, pues bueno, son como subdivisiones de los otros signos. No directamente, pero pues al final de cuentas se componen por las mismas estrellas que forman parte de uno u otro. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Número uno, vamos a hablar de su ascendente. Recuerden, está en Gandanta y lo tenemos en el nakshatra de Ashlesha. Y Ashlesha es un nakshatra muy interesante porque representa a las serpientes y por consecuencia representa también el veneno que está contenido de todas las serpientes. Ashlesha está regido por Mercurio y cuando nosotros tenemos a Mercurio en un signo, en este caso en Cáncer, esto genera justamente el aspecto más emocional del intelecto, justamente todo lo que nosotros sentimos de vidas pasadas, que no es justo todo lo que nos lastimaron, lo tenemos hasta ahí contenido en esa parte y más si nosotros hablamos en Gandanta, pues justamente es todo eso que nosotros tenemos contenido de vidas pasadas que no hemos decidido trabajar. Esto, una vez más, al ser parte del ascendente, eso, pues bueno, va a ser un tema constante de este chico. ¿Cuál es el karma en particular? Pues bueno, son situaciones que él mismo vaya viviendo día a día. Eso yo no lo sé. No he platicado con el chico, me encantaría, pero no he platicado con él. Luego tenemos a Marte en Maga o en Magha. Y Magha es un nakshatra muy interesante porque una vez más es el primero de Leo. Magha está regido por, y esto se vuelve muy interesante, Magha está regido por Ketu, y ahí quiero que vean porque, pues una vez más, existe esta correspondencia entre Rahu y Ketu. Y Magha, pues justamente tiene que ver todo con iniciar la vida del día a día, con dejar ir todas las lecciones o toda esa naturaleza rayásica y con meternos un poquito más a una naturaleza tamásica, que tamas tiene que ver con la ignorancia, tiene que ver con la inercia, tiene que ver con el día a día. A partir de Magha hasta Yesta, donde el chico también tiene a Rahu, lo cual está muy interesante, todo este periodo tiene que ver con vivir lo mejor y lo peor del mundo material. Entonces, pues sí, les digo, a mí me suena que por ahí el chico trae alguna deuda en particular que hay que ver ahí. Entonces, pues bueno, tenemos eso. Júpiter lo tenemos en el nakshatra que se llama Asta. Es uno de mis nakshatras favoritos. Siempre les digo que muchos son de mis nakshatras favoritos, pero Asta me gusta mucho porque ahí tengo al sol. Y Asta básicamente significa la mano. Y pues bueno, básicamente es el aspecto tanto más material de Virgo, porque tiene que ver con cómo hacemos las cosas tal cual. Como les digo, como tiene que ver con la mano, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el perfeccionismo, pero también tiene que ver con la espiritualidad a través del mundo material. Entonces, como les comenté, si bien Júpiter en Virgo puede estar un poquito incómodo, porque Júpiter es la naturaleza espiritual, Virgo es la naturaleza material, el día a día, el perfeccionismo. Siento que Júpiter estando en Asta puede ayudar mucho a elevar los aspectos más espirituales de Asta. ¿Eso qué significa? Encontrar la espiritualidad a través del mundo material. Em, Justamente lo positivo de Asta también es que pues las personas que tenemos a planetas ahí, mucho tiene que ver con simplificar o con transmitir los mensajes espirituales, no únicamente como religiosos, ¿no? Sino más que nada como desde un punto de sabiduría. Siento que esto le puede ayudar mucho, porque como les digo, siento que también hay mucha situación en su comunicación o en toda esta condición de toda esta configuración planetaria que nosotros tenemos de la configuración. Entonces, pues bueno, tenemos esa parte. Em, ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Saturno lo tenemos en Shatavisha. Yo también tengo a Saturno en Shatavisha. Y esto se vuelve muy importante porque una vez más estamos hablando de la casa 8, estamos hablando de una casa kármica. Shatavisha tiene que ver justamente con todo el equilibrio entre los dioses y demonios. Justamente va de la mano con la guerra de los dioses y demonios. Y aquí hay que entender que los dioses básicamente son seres que buscan la espiritualidad, la pureza espiritualidad, los aspectos más elevados y los demonios no son en sí mismos malvados, simplemente están más orientados hacia el mundo material, ¿va?
Entonces aquí existe justamente esta situación y este balance entre el mundo espiritual y el mundo material. Una vez más, la casa 8 es una casa kármica. Entonces, les digo, es un tema importante para él. Venus lo tenemos en Ashwini, y Ashwini es muy particular porque es el primer nakshatra del zodiaco. Una vez más representa los inicios, pero Ashwini también está regido por Ketu. Yo les digo, yo siento que el chico tiene mucha energía de Escorpio. Ok, también el chico yo creo que tiene mucha energía de Ketu. Scorpio y Ketu tienen como que una situación muy particular porque tienen que ver con la transformación, con la renuncia y con la liberación. Entonces, a mí Ketu como cuerpo solar me encanta, me encanta meditar pensando en la energía de Ketu, en nada más imaginarme un corazón y toda la información que puedo obtener de ese corazón, de esa intuición, de escucharme a mí mismo, de escucharse a uno mismo. Eh, Eso es positivo. Venus aquí no está tan contento porque Ketu tiene que ver con todo el aspecto espiritual, tiene que ver con cuando nosotros vamos iniciando este viaje para reencarnar en vidas humanas, para vivir el cuerpo material, y Venus tiene que ver mucho con todos los placeres materiales. Entonces aquí estamos generando como que una dinámica un poquito complicada de entre sí estar contento con el mundo material, pero también buscar la liberación. Está complejo eso. El Sol lo tenemos en Migashira y este punto justamente es el que representa eso, el nacimiento del intelecto. Ahí, como ustedes pueden ver, tiene una parte de materialismo, la cual es la parte de Tauro, y tiene una parte de pensamiento, lo cual es la parte de Géminis. Entonces, justamente maneja ese punto en el cual nosotros ya empezamos a pensar, a desarrollar todo lo que tiene que ver con el mundo material. Ahí tiene el sol y el sol representa al alma, representa el propósito del alma. Entonces, pues bueno, eso es como que la, la naturaleza que el chico quiso manifestar en esta vida. Se vuelve complejo porque la luna que representa a la mente lo tenemos en Purva Bhadra, y Purva Bhadra es un punto muy espiritual, como ustedes pueden ver, ya es cuando nosotros pasamos de Acuario a Piscis, es cuando nosotros ya cubrimos, ya pagamos todo nuestro karma, tanto individual como el karma colectivo. Entonces ya estamos listos para disolvernos con el ser. em, y eso es en sí positivo, pero la luna no está muy feliz ahí. Una vez más, porque la luna, pues en este caso, representa todo lo que tiene que ver con el mundo material, con el mundo terrenal. Una vez más, la luna está exaltada en Tauro. Entonces, tener aquí a la luna se vuelve muy complejo porque vemos el mundo a través de una situación espiritual. Y aquí, o sea, como ustedes pueden ver, una vez más estamos hablando mucho de un estire y afloje entre la energía de Marte y la energía de Saturno. Pero también estamos hablando mucho de un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Por ejemplo, este punto muy material que tiene aquí, que es de Virgo y que lo tiene balanceado con Júpiter, eso es positivo. Aquí que nosotros tenemos a Pisces balanceado con la Luna también es interesante. El mismo Saturno en Shatavisha, que pues bueno, eso es como que una pelea entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre saber definir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Em, Sí, trae una situación muy, muy interesante ahí. Em, Tenemos a Mercurio en Punarvasu, y una vez más está positivo en este nakshatra porque es un nakshatra que tiene una parte de Géminis. Pero pues sí, ahí lo que no me gusta es la casa. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Sí, pues sí, lo más importante, lo que dejé hasta el final, los nodos. Nosotros tenemos a Rahu en Giesta, y Giesta es una nakshatra muy interesante porque justamente es en ese punto en el cual el espíritu ya está convencido de tener una vida espiritual o de alejarse del materialismo, de ir quitándose los apegos. Es un punto doloroso porque justamente esto tiene que ver con con dejar ir, aprender a renunciar de las cosas, y una vez más Rahu aquí no es contento, está debilitado, y esto puede representar justamente buscar los aspectos más intensos, tanto emocional como físicamente. Ese es el punto en el cual el cuerpo sabe que pues, ya vamos a movernos hacia otro plano o movernos hacia otro punto, pero pues, de todas formas el cuerpo se resiste, ¿no? O sea, el cuerpo no quiere dejar ir todo su aspecto material, ¿no?
Y Ketu, nosotros lo tenemos en Rohini, que Rohini, pues bueno, les platiqué el mito, es la esposa favorita de la luna. Entonces Rohini, pues justamente tiene que ver todo con el amor, tiene que ver con los celos, tiene que ver con el materialismo, tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con el erotismo. Y aquí tener a Ketu en Rohini se vuelve muy complicado porque Ketu una vez más tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la disolución, con dejar ir las cosas. Entonces sí, este es un punto muy complicado. De hecho, Rohini está regido por la Luna y Giesta está regido por Mercurio. Entonces, pues bueno, este eje kármico, pues sí, tiene que ver una vez más con cómo la mente trabaja la espiritualidad, con cómo la mente trabaja las emociones. Sí, me suena complicado. Este eje kármico, les digo, es muy complicado. Tener a Rahu en Escorpio es muy difícil y a Tauro, Ketu en Tauro también es complicado. Pero pues bueno amigos, eso es todo por hoy. Ya saben, si les gusta el video, like, toda la cosa. Si se suscriben, pues muchas gracias. Y también si quieren una lectura, ya sea de eje kármico o lectura de carta natal, pueden mandarme mensaje y con gusto lo revisamos. Que les vaya de maravilla, cuídense mucho. Hasta luego.